Más bien, espera, ¿pero por qué dice esto? No, solo quiero iterar sobre el diccionario. Sí, justo. Si yo tiro sobre el diccionario, solo me devuelve la llave, pero no tenemos el valor. Ahora, si yo quiero acceder al valor, podremos hacer un poco lo que me comentabas, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí key, bueno, esperen, voy a poner eh, key, dos puntos, y aquí voy a poner carácter, que es el diccionario, key, y cierro. Esto debería funcionar. Sí, podrías hacer algo de este estilo. Lo que estamos haciendo en este caso es un poco trabajar doble porque podríamos hacerlo en una línea, pero para que sepan que sí se puede y en algunos casos les va a servir porque no todo se generaliza. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es justo iterar sobre cada llave del diccionario. Estoy imprimiendo la llave y luego para acceder al valor hago justamente lo que les comentaba la sesión pasada, ¿no? Elijo el diccionario y pongo la llave. Sí, ok. Ok. Bueno, eso en cuanto a for, ciclo for. Ahora si quieren vámonos a ver el ciclo while, que es otro de los más usados también. Por While. cierto, ¿es más usado el for que el while? Los dos son como iguales. Yo te diría que el for es más usado, pero siempre vas a usar while también. Ok. Sobre todo por los límites. En un ciclo for tú sabes que estás iterando sobre elementos de ciertos valores que tú tal vez quieras tener, mientras que en un ciclo while es diferente porque en un ciclo while no estás iterando sobre algo literalmente, más bien estás haciendo una condición hasta, ¿no? Es hasta que esto sea falso, tú sigue iterando eh, n veces, la millonada de veces, ¿no? Entonces sí, es justo la diferencia entre un ciclo for y un ciclo while. En un ciclo for yo tengo ese límite que estoy iterando sobre elementos de una lista, un diccionario, un rango que le estoy definiendo, elementos de una columna, después vamos a hacer en pandas, pero en un ciclo while justamente la diferencia es que tú eliges la condición o el statement que veíamos también en la sesión pasada, que justamente es, si sucede esto, sigue entrando al ciclo. Sigue entrando al ciclo, recíclate, pero si pasa esto, termina el ciclo y termina de una, ¿no? Ujú. Pero igual si agregamos un condicional debajo del for podría funcionar más o menos igual, ¿no? Hay un condicional debajo del for. No, porque el debajo del for seguiría operando, aunque el condicional te diga que, o sea, si yo tengo aquí for. Vamos a poner la secuencia. Mira, esta secuencia es simple, muy simple, ¿no? For Ujú. item in sec. Y yo tengo un if item menor a 2, bueno, menor a 3, print item, ¿no? Es una condición muy simple. Ujú. Simplemente imprimí uno y 2. Es todo lo que yo estoy viendo, ¿no? ¿Qué pasó? Pero realmente lo que pasó es que este código iteró sobre cada elemento de la lista y en las condiciones de 3 y 4 esta condición no se cumplió y no imprimió, pero el ciclo siguió. O sea, el ciclo siguió corriendo y en un ciclo while, lo que tú esperarías es que cuando la condición ya no se cumpla, ¡pum!, termine. Ah, ok, o sea, solo como que iteraría uno, dos, y cuando llegue al tres, ahí se detiene, deja de iterar. Ujú, sí, justo. Mm, ok, sí. Sí, súper. Entonces, ahora para el ciclo while es un repetir mientras sea verdadero, ¿no? La sintaxis es while, condición, ¿no? Esta condición nosotros la definimos y es lo que les mencionaba. Siempre que sea verdadera va a seguir entrando al ciclo, cuando sea falsa se rompe. Y yo tengo aquí, por ejemplo, un contador, ¿no? Y tengo while contador menor a 3 print contador
Y entonces, si yo imprimiera esto, estoy en un ciclo infinito, ¿no? Esto nunca va a terminar. Básicamente lo que estoy haciendo es definiendo contador igual a cero. Cuando contador sea menor a 3, que se cumple es verdadero, imprímeme contador y el valor del contador, ¿no? Que en este caso es cero. Y lo voy a imprimir cientos de miles de veces porque, de hecho, ya lo rompí. Ahí está. Eh, Porque la condición siempre va a ser verdadera. No hay algo en el ciclo que impida que la condición se cumpla. Y eso es algo que se van a encontrar muchas veces, que de repente el ciclo while ya duró demasiado y puede ser porque la condición es eterna, ¿no? Y se sigue cumpliendo todas las veces. Entonces, en este caso, yo lo que puedo hacer es definir aquí debajo un contador. Ya se, se traba mi computadora de tantas veces que se imprimió el contador. Ok, y ahora lo que estoy haciendo es justamente imprimiendo un contador más igual a uno, ¿no? Justamente para ir sumando uno al contador y que se cumpla la condición de que en algún momento sea menor a 3, o en este caso queremos que sea mayor a 3 para que se rompa el ciclo. Si yo imprimo O esto, también que sea igual, ¿no? que sea igual a 3, sí, justo, que sea igual a 3 y justo es el caso. Cuando es 3 ya no se imprime nada y ya ni siquiera entra al ciclo. A diferencia del ciclo for, que el ciclo for sí entra, aunque tú le pongas una condición de if o else debajo del ciclo, va a seguir Ujú. entrando en el ciclo for porque itera sobre los elementos, no sobre la condición debajo del mismo ciclo. Claro. Oiga, y cuando, o sea, es que también me pasó que, o sea, justo hice un bucle infinito, o sea, pero se traba el Jupyter, o sea, no hay como forma de evitar eso, que eso pase. Que se trabe. Eh, lo que podrías hacer, o sea, ahorita que por ejemplo ya se había roto mi ciclo y se había ido al infinito, Ujú, puedes interrumpir el kernel, que básicamente lo que es justamente el procesamiento que estás haciendo de tu celda, la interrumpes y le dices, oye, ya no quiero que corras eso. sí. Y lo interrumpes y vuelves a correr la celda, porque lo que generaste aquí abajo seguramente te esté causando estragos a tu computadora por ser demasiadas líneas. Ok, ok. O sea, la única forma es como, o sea, deteniendo el kernel. Sí, porque si ya lo corriste, pues ya no hay otra más que parar el kernel. Y a veces incluso dependiendo del equipo, se traba demasiado que ni siquiera puedes estar pulsando, ¿no? O sea, ya se trabó todo Júpiter, entonces ya no puedes ni pulsar, entonces lo mejor es cerrarlo y volver a abrirlo, Sí. porque eso depende más del equipo, pero sí, sí puede llegar a pasar que por un ciclo ya la computadora, los recursos ya no den. Ok, vale. Entonces, también yo puedo mezclar, esto casi no lo vamos a usar, pero bueno, eh, while con una respuesta del usuario. Si yo quiero que el usuario, por ejemplo, tengo aquí respuesta igual a input. Input es una función igual de Python que nos permite que el usuario que esté usando el código ingrese un valor, ¿no? Entonces yo pongo escribe salir, ay, salir. Ah, aquí punto interesante, tengo que usar comillas simples porque empecé con comillas dobles para terminar. Y básicamente lo que me da es este cuadro, ¿no? Escribe salir para terminar, pero si yo escribo hola, sigo en el ciclo. Si yo escribo adiós, sigo en el ciclo. Si escribo uno, si no escribo nada, sigo en el ciclo. Hasta que yo escriba salir, salgo del ciclo, ¿no? Y también otra cosa que creo que es importante que sepamos sobre los ciclos, hay ciertos controladores. Si yo tengo un rango por número en range 5, if num es igual a 3, break. Break lo que hace es que detiene el ciclo inmediatamente. No importa en qué línea esté, no importa en qué iteración esté, lo va a romper, ¿no? Entonces yo pongo aquí print num, justamente lo que hace es romperse cuando llega a 3, cuando esta igualdad se cumple.
Ya no iteró sobre 4 y 5, que era un poco lo que veíamos anteriormente que seguía pasando. Más bien, en este caso con break, sí se rompe el ciclo ya. También tenemos otro que es continuo, que continuo lo que hace es justamente saltar a la siguiente iteración inmediatamente. Continuo. Sí. Justo cuando la condición se da que no es igual a 2, en este caso hace un continuo y salta a la siguiente iteración. No rompe el ciclo, pero tampoco termina esa iteración, ¿no? Si se dan cuenta, aquí debe haber impreso 2, porque pues, la condición es que continúe y justo lo que hace continuo es que se salta de lo que está debajo de continuo, ya no lo procesa, más bien se salta a la siguiente iteración, que en este caso era 3. Ok, y eso en cuanto a ciclo while, si quieren vamos a ver otro ejemplo, un poco ya más completo. Si yo tengo n igual a 0, m igual a 1, yo defino la suma de n más m y voy a hacer un ciclo while. Cuando la suma sea menor a 100, imprímeme m. Y aquí mismo lo que vamos a hacer es que n sea igual a m. Ahora se van a voltear los valores y m va a ser igual a la suma que ya definí. Y la suma va a ser igual a n más m. ¿Alguien tiene alguna idea de qué va a imprimir esto? Analícelo un poquito. O sea, si quieren vemos la primera iteración. Aquí va a imprimir 1. Este se va a convertir en 1n. N va a ser 1 y la suma va a ser 2, ¿no? Luego va a imprimir otra vez 1. Ok, bueno, básicamente es la sucesión de Fibonacci, ¿no? Empieza el ciclo en 1, que imprime m, luego m se vuelve n, que n está en 0, y en este caso es 1 también, y en la siguiente iteración ya se convierte en 2 porque la suma ya es 2, ¿no? N, 1 más 1, 2. Y básicamente es la sucesión de Fibonacci, que se detiene antes de llegar a 100 en este caso. Yo podría imprimirlo hasta el número que yo quiera. En este caso estoy delimitando a que sea 100 el valor que estoy poniendo. Y hay muchas formas de hacer la sucesión de Fibonacci. Y hay muchas formas, bueno, les puedo enseñar otra, más que nada para que vean que no se queden solo con un ejemplo y que también puedan ver que hay diferentes opciones en Python. En Python no hay una forma de hacer algo, hay mil formas de hacer algo y de llegar al mismo resultado. Aquí también les voy a enseñar un poco de asignación. Si yo quiero asignar dos valores a dos variables, lo que puedo hacer es i,j igual a 1,0. Eric, una pregunta. Dale, Emilio. Después de, regresando a lo de Fibonacci, Ujú, después del print está n igual a m, ¿no? Eh, ujú. pero, bueno, yo pensé, bueno, como la n está primero, esa es la que va a tomar el valor después del igual, pero por lo que dijiste, creo que la m agarra el valor de la n, ¿no? Se hace cero, o sea, está como al revés. No, n agarra el valor de m, perdón, tal vez lo dije mal, justo. N Ah, agarra el vale. valor de m, m agarra el valor de la suma. Sí, tal vez lo dije mal, perdón, Emilio. Ah, bueno, va. Gracias. No, siempre la asignación es de derecha a izquierda. Lo de derecha lo asignas al valor de la izquierda, si lo quieren ver así. Y justamente lo que está pasando aquí es que el valor de 1 en la primera iteración se le asigna a la n. El valor de suma, que en este caso
fuera del ciclo es uno, se le asigna a m, ¿no? Y aquí ya esta suma sería 2. Y que justo cuando vuelve a iterar, aquí m vuelve a ser uno, pero en la siguiente iteración, como la suma ya era 2 en la anterior iteración, para cuando imprima la siguiente, la suma va un poco desfasada, ¿no? Si se dan cuenta, porque justamente la suma tiene el valor de la siguiente iteración de m. O sea, aquí ya tiene 3, pero nosotros lo vemos hasta la siguiente, cuando se vuelve a asignar suma y vuelve a imprimir m en otra iteración. Justamente va desfasado porque es lo que necesitamos para hacer un poco el ciclo, bueno, la sucesión de Fibonacci. Y justamente aquí los que les quería enseñar es que también pueden asignar variables de esta forma, ¿no? Yo puse i, j y asigné 1,0. Entonces aquí, si yo pongo i, es 1. Si yo pongo j, es 0. Y siguiendo un poco esa lógica, si yo pongo while i es menor a 100, print j, ¿no? Que en este caso j empieza en 0 y empieza en 1. Entonces lo que necesito hacer es que i, j, i toma el valor de j, que j va adelantado un valor, nuevamente se hace así porque j, si se dan cuenta, ya va adelantado un valor en la sucesión, y j va a ser la suma de i más j, que en este caso ya sería el valor que tiene ahí asignado, que en este caso la primera sucesión es 1. Entonces en este caso nuevamente es lo mismo, ¿no? Empieza en 0, la siguiente se asigna el valor de i más j, que en este caso es 1 más 0, que es 1. En la siguiente ya se asigna otra vez el valor de i más j, que es 1 más 1, que ya sería 2, y así sucesivamente, ¿no? Pero si se dan cuenta, hice básicamente muy parecido al primer código. La diferencia es que en este caso solo ocupé dos variables, aquí ocupé tres, y también las líneas de código. Aquí ocupé cuatro y aquí ocupé dos. Ok, creo que eso era más o menos lo que quería ver con los ciclos. Se puede ver a mucho más ejemplos, pero creo que lo tienen claro. Mm, mm, mm. Súper. Y yo también lo que puedo hacer es agrupar los ciclos. Puedo usar dos ciclos a la vez. Si yo quiero, por ejemplo, definir aquí a menor a 0, o el a menor a 100, y aquí puedo poner un floor de repente, ¿no? Así, for i in range 5 a, a for i in range 5, print i, y aquí voy a poner a más, a, nadie me corrigió que puse menor, what the fuck, más igual a 20. Entonces justo, esto va a entrar al ciclo for 5 veces, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, sí, 5 veces. Inicia cuando a es igual a 0 y después a terminas valiendo 100. Y cuando vale 100 ya no entra el ciclo. Ok, creo que podemos terminar con los ciclos de esa forma. Si alguien tiene dudas, sin tema las podemos contestar. Vamos a ver list comprehension. ¿Qué es list comprehension? Sí, tengo una lista normalita como las que veíamos hace rato. Y yo quiero que cada uno de los valores se eleve al cuadrado. La forma tradicional sería con un ciclo for. Por ejemplo, si yo tengo aquí out como una lista definida vacía y yo quiero que por cada ítem en X se append, voy a hacer a la lista out que está vacía un append del item que está en X, pero al cuadrado, ¿no? Y básicamente lo que hizo este código, si yo imprimo out,
es elevarme al cuadrado cada uno de los elementos de X. Pero esto no es tan Pythonic, van a ver mucho la palabra Pythonic, porque justamente Python te da capacidades diferentes a los que otros programas te podrían dar, otros lenguajes de programación más bien. Si yo quiero hacerlo un poco más simplificado y con list comprehension, lo que debería hacer es item al cuadrado, for item y next, ¿no? Estoy definiendo una lista y lo que está haciendo esto es iterar sobre cada elemento de la lista X, que tiene uno 2 3 4 y lo está elevando al cuadrado en esta parte del código. Y justamente lo que me devuelve es la lista con cada ítem elevado al cuadrado de la variable X. Si se dan cuenta, este y este llegan al mismo resultado, pero esta forma de hacerlo con la lista de la de list comprehension es más versátil y más sencillo. Y simplemente si lo leemos de izquierda a derecha, es elévame al cuadrado, estoy elevando al cuadrado para cada ítem de X, ¿no? Sería más o menos lo que hice acá, pero no estoy haciendo una append, más bien estoy definiendo la lista con un ciclo. Dale, David. Ah, ¿se me escucha? Sí, se te escucha súper bien. Es una pequeña duda con respecto a eso. O sea, cuando creamos la lista así, no se le asigna como un nombre, ¿verdad? No, en este caso yo solamente la puse aquí para que veamos los valores, pero yo la tendría que definir a una variable. Por ejemplo, si yo quiero definirla aquí, ya se definió mi variable. Pero si yo no defino una variable, simplemente estoy imprimiendo los valores que imprimí de la lista. Ah, ok, gracias. Ujú. No, ¿de qué? Y, y justo, nos quita pues al menos dos líneas y es mucho más sencillo. ¿Y Ahora, siempre se usa, bro? O sea, en lugar de poner las dos líneas, o sea, ¿siempre usa las comprensiones o solo a no, veces? no, depende del caso. La verdad, si tu ciclo for es bastante complicado, mejor hacerlo fuera del Mm. ciclo, porque va a quedar mucho más leíble, ¿no? O sea, es mucho más sencillo leer muchas más líneas de texto, bueno, de código en este caso, hacia abajo, que si yo pusiera todas las líneas hacia la derecha, ¿no? En este caso es muy sencillo lo que estoy haciendo. Estoy elevando al cuadrado cada ítem de X, entonces es muy sencillo leer esta parte de la lista. Pero en otro caso donde ya estés haciendo eh, más cálculos o sí, o más renglones de código, yo te diría que hacerlo por fuera te va a ser mucho más sencillo. Ah, vale. Ujú. ¿De qué? Y justamente se puede hacer algo muy parecido con palabras. Si yo tengo palabras como casa, perro, gato y lápiz, y yo quiero definir una lista nueva, pero donde cada una de estas palabras empiece con mayúscula. Ah, bueno, vamos a hacerlo con nombres propios. Y yo tengo aquí Emilio, para ver más utilidad. Eric, eh, Jennifer, eh, Yara, ¿no? Y justamente lo que quiero hacer aquí es que a cada nombre propio empiece con mayúscula, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es otra vez un list comprehension con palabra punto title, que title es un método de string que justamente lo que hace es la primera letra del string la pone con mayúsculas, ¿no? For palabra, in palabras. Muy sencillo, igual que el otro. Y justamente sigo cap y ya me puso cada nombre con la mayúscula asignada.
Ok, muy corto esto. Vamos a ver ahora funciones, muy rápido. Funciones. Para definir funciones, siempre van a usar la palabra def asignada en Python. Después van a poner el nombre de la función y en medio van a poner paréntesis y en medio de los paréntesis van los argumentos. Y puedo asignar valores default de cada argumento, que tal vez no los usen o sean reemplazados por el usuario que está usando la función, pero, pero los puedo definir por si quiero que mi función los use, ¿no? Y simplemente en este caso yo puedo poner print hola. Esto nada más va a ser un hola. Y luego para usar la función, simplemente la llamo con el nombre de la función que le asigné y hola, ¿no? Si se dan cuenta, definí dos argumentos que ni usé. Pero aquí lo que puedo definir es un nombre. Y entonces, si yo aquí pongo format nuevamente, nombre, hola non, ¿no? Justamente. Pero ahora si yo cambio el primer argumento a Eric, ya imprime hola Eric, ¿no? Lo que hace es volver a definir este nombre que ya tiene asignado como non. Ahora lo estoy sobreponiendo como Eric y entra la función e imprime hola Eric. Muy sencillo. Para definir una función, por ejemplo, si yo quiero la tabla del 5 y aquí for i in range 10, recordamos que va de 0 a 9, print 5 por, en este caso voy igual a usar format, pero ya no con la F, sino vamos a usar punto format, que también veíamos la sesión pasada, y, i por 5 y cerrar paréntesis. Justo, ¿qué está haciendo esto? Vámoslo paso a paso. Entra en un ciclo for del 0 al 9, imprime 5 por i, que en este caso la primera iteración sería 0, igual a 0 por 5. Y si yo la uso, justo hace esto, ¿no? De hecho, yo creo que podemos cambiar esta función para ponerle el número que yo quiera. Vamos a poner por default el 5. Esperen, alguien está aquí. Y aquí, en vez de 5, que sea número, i, y aquí i por número. Pero ver, según yo sí podremos hacerlo. Justo. Aquí en este caso es el 5, pero si yo puedo cambiar aquí el número y definirlo como, vamos a poner 9, me da la tabla del 9, ¿no? Justamente cambiando el argumento de una función que estaba totalmente definida con 5, la cambié ahora para que no dependa de ese 5 que le había asignado como valor porque se multiplique, sino ahora ya lo transformé a una función donde yo puedo definir el número por el que quiero iterar y crear la tabla, ¿no? En este caso 9 por 0, 0, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. Está bien. Oiga, pero Y ¿cómo funciona ese método de, perdón, ujú, el punto format? es muy parecido al que veíamos con la F, donde nosotros poníamos el nombre de la variable dentro de las llaves, Ah, ya lo entendí, ya. pero en Ya lo este vi, ya lo vi. caso, justo por cada una de las llaves, defines tú cada uno de los Sí, valores en orden, ¿no? sí, ok, ya lo vi. Entonces, justo el número que estoy definiendo 181 siempre va a estar aquí, i, que es parte del ciclo for, siempre va a estar aquí, y i por número lo pongo después de la igualdad. Ah, ok, sí, sí, sí. Y el hecho de que le ponga número igual a 5 en la definición de la función es para que tome el valor por defecto 5 cuando no le añade ningún argumento cuando la Ujú, llaman. exacto, justamente funciona así. Si yo pongo sin ningún argumento mi función,
No da ningún problema porque el número ya está definido. A diferencia de que si yo no tuviera número definido, podría dar problema porque justamente Ujú. requiere de un argumento para poder iterar sobre la función. Ah, ok. Súper. Sí, es más o menos como funcionan las funciones. Si necesitas argumento y no lo das tú como usuario, te va a dar error. Y si tiene un argumento por default y tú no lo defines, va a usar el default. Y si lo defines, va a sobreponer el que estás definiendo por encima del que ya tiene la función asignada. Y sobre todo las funciones les van a ser útiles cuando realicen la limpieza. Van a ver que muchos procesos a lo largo del tiempo se vuelven funciones porque son procesos que son repetitivos, son repetitivos. Y yo, por ejemplo, el que veíamos hace rato, yo quiero que todas mis variables de la lista empiecen con, con mayúscula. Este proceso, tal vez ustedes lo van a hacer N veces, ¿no? Con diferentes datos, pero lo van a hacer muchas veces. Entonces, esto se vuelve una función al final de cuentas, donde ya tal vez no te sirve a ti tener tantas líneas de código, más bien te sirve tener una función que te haga eso que estás haciendo, porque ya lo vas a hacer mucho en el código, ¿no? Entonces, ese tipo de casos es donde sirven las funciones. Ujujú. Y bueno, una función muy sencilla ya para terminar de ver funciones, una resta, ¿no? Donde A es igual a cero, B es igual a cero. Ay, siempre coloquen los dos puntos al final de la definición de las funciones. Print A menos B. Justo si uso la resta así solita, pues es cero. Ahora, si yo pongo 5 y 3 es 2, justo. Aquí, si se dan cuenta, no definí que A es igual a 5 y B es igual a 3. Simplemente la función los toma en el orden que se los estoy dando los argumentos. A sabe que va primero, entonces es 5. B sabe que es segundo, entonces toma 3. B. Y es lo que realiza para hacer la resta. Mm, mm, mm. Pero si pone un valor por defecto no puede causar luego como inconvenientes, o sea, porque nunca le va a aparecer una excepción o un error en el traceback, ¿no? Sí y no, porque también asignas ciertos argumentos por default si quieres que tu función haga algo siempre. O sea, imagínate que tu función tiene dos funciones, o suma o resta. Y por default, la mayoría de veces suma. Entonces aquí yo tendré un argumento que sería tipo igual a suma. Y entonces aquí puedo hacer un if tipo es igual a suma, print a más b. El if tipo igual a resta, print a menos b. Yo por default puse que mi función siempre sume. ¿Por qué? Porque puede ser lo que la mayoría de las veces quiero que haga mi función. Pero también quiero que mi función a veces reste. Entonces también tengo la opción de que la función reste, ¿no? Pero en este caso, no definir ninguna de las dos, para un usuario va a ser más complicado que tenga que definir todos los argumentos de la función. Si ya nos vamos a librerías como Pandas, NumPy, estas tienen muchos argumentos por default para que los usuarios no tengan que definir cada uno de los argumentos. Ok. Porque imagínate que yo cada vez que tengo una función que ya se vuelve de 10 argumentos y como no tengo ninguno asignado, tengo que definirlos todos, porque si no me va a dar el error de que no está definido ese valor. Ujú. Entonces es mucho más sencillo asignar un valor por default que sabes que va a ser útil la mayoría de las veces a no tener ninguno. Ok, ok. Vale. Y si no ponemos el elif, también funciona. No, tendré que ser un else y ni siquiera puedo poner una condición aquí. Si yo no pusiera Ah, el sí, elif, claro, por la condición. sí, por la condición. Y justamente como yo quiero que sea resta o suma, si aquí ponen multiplicación
pero yo tengo un else que va a restar, pues no les va a servir al usuario. Va a Sí, decir, ¿qué ok. me diste? Sí, vale. Eh, Muy rápido. Indeterminados. Bueno, hay muchos más ejemplos con las funciones, pero creo que pararnos sería mucho tiempo. Vamos a ver dos cosas más y listo. Vamos a ver las funciones lambda. Ay, ¿por qué abrí eso? Markdown. Lambda es una función que es más pequeña, la puedes definir en un renglón de Python y puede tomar cualquier número de argumentos. En este caso, no usas la palabra clave def, usas lambda y es una función anónima. Si yo, por ejemplo, pongo aquí def times 2, esto es una función normal de Python y lo que hace es multiplicar por 2 la variable, ¿no? Si yo la uso, lo hace. Y bueno, una función anónima es que no tiene nombre, básicamente. Y por ejemplo, si yo defino una función lambda, se define con la palabra lambda, pones tu argumento y pones lo que quieres que haga. Y ahora esta función es una función lambda, si se dan cuenta. No es una variable, es una función lambda. Y aquí yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, estos dos nos llevan al mismo resultado. Simplemente que la función lambda se define en una línea, a diferencia de una función tradicional que usa def. Nuevamente, es el caso parecido al anterior que veíamos con el list comprehension. Dependiendo el nivel de dificultad que haga tu función, es eh, una función tradicional con def o una función lambda, ¿no? Cada uno tiene sus usos diferentes. Y, bueno, vamos a ver solo los ejemplos con la función. Mm, y bueno, vamos a ver algunos errores muy rápidos. Siempre que he hecho algún código erróneo, se han dado cuenta de que imprime una celda como roja que te dice el error justamente y hasta te dicen qué línea está. Si yo aquí hago un print, Eric, y lo cierro, dice que es un error de sintaxis, ¿no? Justamente aquí van a poder leer que syntax error. No se determinó la, la cadena, ¿no? En este caso la string, y detectado en la línea uno. Justamente es un problema de sintaxis en el que yo no terminé de poner eh, mi string, que es diferente a si yo no terminé de poner mi print, ¿no? Que aquí dice que está incompleto. En este caso era un syntax error. También hay otros tipos de errores como pint. Si yo aquí pongo pint, Eric, name error. Pint is not defined. No, no sabe qué es pint. Claramente porque no está definido porque debería ser la función print. Mm, y van a encontrarse muchos más errores, pero siempre Python les va a decir qué error tienen, ¿no? Siempre les va a decir, tienes este error. Si yo aquí pongo lista pop 2, index error. Hiciste pop de una lista vacía. Siempre Python va a ser útil cuando quieran ver sus errores y ya tengan bloques de código con muchos renglones. Python les va a decir dónde está el error, en qué línea. En este caso dice que la uno. Si aquí tengo, tiene que yo tengo todas estas líneas. Justamente Python me dice que el problema está en la uno, línea uno, y me dice cuál es el error. Esto es útil siempre para cuando estén codeando, sepan dónde tienen un error. ¿Pop era para borrar Eh, el elemento o para anexarlo? Pop era para borrar el elemento. Ok. Append es para anexarlo. Ujú.
pueden manejar estas excepciones con un try except. Si aquí defino float, un input, introduce un número, lo voy a poner. A igual a 22, print, resultado. Vamos a poner variable por A, ¿no? Simplemente así. Y aquí voy en mi except, que básicamente el except va a hacer, va a saltar si hay alguna excepción en mi código. No le estoy poniendo específicamente alguna excepción, le estoy poniendo que todas, ¿no? Y aquí va a devolver, el valor no es válido. Entonces yo aquí pongo un hola. Si se dan cuenta, no me da el error que veíamos acá arriba. Salta el except y me dice el valor no es válido, ¿no? Y es mucho diferente la fluidez que tienes al poner un except. Si tú eres un end user que está usando el código, va a entender mejor cuál es el error a tener que leer de forma Pythonic este error que dice index error, ¿no? Que dice, ¿qué es eso? Entonces creo que es mucho más sencillo esta parte. Ok, sí, ok. Hola. Justo. Value error. Ok. Creo que ya acabamos el repaso de Python. Ahora